Listo, bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Agradecerle a la profesora Mónica Meireles por acompañarnos el día de hoy en esta en esta cuarta sesión del semillero de macroeconomía heterodoxa durante este primer semestre del 2026. Este ciclo de conversaciones está o gira en torno a las perspectivas críticas del empleo, el crecimiento y la distribución del ingreso. Y el día de hoy pues vamos a hablar con la profesora Mónica sobre estructuralismo latinoamericano, desarrollo, empleo y heterogeneidad productiva, como una forma de acercarse también a esos problemas urgentes del empleo, de la distribución y el crecimiento. La profesora Mónica es economista y magíster de la Universidad de Sao Paulo, doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y es docente en la Facultad de Economía de la misma universidad. Ha trabajado con especial énfasis temas de economía financiera desde un enfoque heterodoxo, teorías del desarrollo, pensamiento económico latinoamericano. Y pues es para nosotros un honor que nos acompañe el día de hoy porque además es una de las estructuralistas más fuertes y que además una de las personas académicas que conoce más, con más detalle el estructuralismo latinoamericano. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. La idea es que más o menos la conversación dure, pues que tú tengas una presentación de alrededor de 30, 40 minutos, una hora si quieres, y después damos mucho más espacio para conversar con las personas que están participando. ¿Vale? Muchas gracias, bienvenida. Excelente, muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a la invitación para participar de esa sesión del Semillero de Macroeconomía Heterodoxa. Yo creo que es una iniciativa muy feliz desde el título, que es un título muy invita a pensar el futuro de lo que es la reflexión crítica desde y para América Latina, ¿no? Gracias a Leonardo por la invitación y a Camilo por todas las gestiones prácticas ahí para que nuestra sesión estuviera llevando a cabo. Ya me disculpo de antemano por esa voz de ultratumba, voy saliendo de una gripa bien fea. Aquí en Ciudad de México tenemos frío, seco, contaminado, entonces los procesos respiratorios se complejizan en esa época del año. Entonces caí víctima ahí del invierno chilango. Eh, Muchas gracias por la oportunidad. Entonces, ese de platicar con ustedes. Voy a compartir mi presentación. Entonces, por favor, también solo me confirman que sí la pueden ver en su pantalla. Sí, ahí se ve perfecto, Mónica. Sí, es que mira, Sí. yo todavía no la veo en grande. ¿Ustedes ya la ven en grande? Ah, no, creo que está A ver cargando. si. Ahora sí, sí, ahora sí. Excelente. Bueno, entonces muchas gracias, ¿no? Yo cambié un poquito del título, pero sí voy a tocar todos los puntos que me había pedido Leonardo, que tuvimos una plática hace poquito cuando Leonardo estuvo aquí en México y tomamos un desayuno de cubículo pregado a Nescafé y barra de cereales, ¿no? O sea, uno triunfando en la vida. Y entonces, cambié un poquito para también compartirles parte de lo que estoy investigando ahorita, pero tocando los temas que me pidió ese Leonardo, ¿no? Entonces, ese es un work in progress, ¿no? De estructuralismo latinoamericano, subdesarrollo, excedente, democracia. Ustedes he dejado tres lecturas que a mí me orientan mucho en el texto que voy preparando. Una de las lecturas es de Ricardo Wioszowski, que hace que ese sí es un gran conocedor del estructuralismo, no yo, ¿no? Entonces, Ricardo Wioszowski hace un repase por los momentos y las nociones y debates más importantes suscitados por Furtado. Carlos Mallorquín, que, que es un profundo conocedor de la obra de Furtado, ¿no? O sea, la tesis de doctorado de Mallorquín que é publicado em espanhol por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es una cosa impresionante, ¿no? La tesis de doctorado sobre la biografía intelectual ahí de Furtado. Y un texto de Furtado mismo, ¿no? El texto que se llama Carta a los jóvenes economistas, yo creo que inspira mucho, ¿no? Porque esa carta a los jóvenes economistas, Furtado justamente habla de la frustración
del economista que va saliendo de la carrera y que se va a entrar al sector público o al sector privado, dificilmente hace esos puentes entre lo que le ha sido enseñado en la universidad y su actividad profesional, pero Furtado estimula, incentiva que ese joven economista saque fuerzas y confíe en la formación científica de las teorías económicas, ¿no? Desconfiando siempre de la teoría convencional ortodoxa, de la teoría neoclásica, que pone al mercado como ese gran organizador de la eficiencia en los sistemas productivos. Entonces, cuestionando esos ensinamentos más ortodoxos y confiando en el método científico y confiando en el poder de la creatividad y de la originalidad que emerge del conocimiento del pensamiento económico social latinoamericano, ¿no? Entonces, esos son los tres textos que les había dejado de sugerencia de bibliografía para la sesión de hoy y de alguna forma u otra ustedes van a ver resonancias de esos textos en la presentación. Antes de entrar en la presentación en sí, a modo de prólogo aqui, não? É importante identificar o que é esse pensamento econômico social latino-americano, não? O texto de Mallorquín aparece essa ideia de que Furtado se peleava com a noção de estruturalismo latino-americano, não? Então, isso também cabe problematizar essa noção, pero igual é como la vamos a adotar, não? E o estruturalismo latino-americano visto como essa tradição intelectual que se enmarca em um universo mais amplo de teorias, debates, noções, que é o pensamento econômico social latino-americano, que também tem uma matriz marxista, vaya, não? E que esse marxismo latino-americano, em não poucas ocasiões, estuvo em diálogo com o estruturalismo, o chamado estruturalismo latino-americano, aqui entendido como a produção intelectual de la CEPAL ou de economistas, politólogos, sociólogos, científicos sociais vinculados à la CEPAL durante sua etapa áurea, não? Sua etapa que vai dos anos 50, 60 e 70, onde realmente foi um referencial, um guia para pensar o desenvolvimento, o subdesenvolvimento e a dependência em América Latina e em essa membrana delgada entre acadêmicos e a vida acadêmica e o espaço de hacedores de política, não? Não raras vezes intelectuais da CEPAL estavam em cargos públicos em seus países ou em organismos multilaterais e com o pé sempre na universidade, sempre na reflexão de lo que estavam haciendo, não? Então, pensemos isso, esse pensamento econômico social latino-americano em la búsqueda por um vocabulário original de distintas vozes, vários autores com muitas tradições intelectuais dentro desse campo da heterodoxia em el pensamento econômico. E o denominador comum em la búsqueda desse vocabulário original foi e ha sido, não, esse mensagem de não confundir originalidade com aislacionismo intelectual, não? Então, ahorita em Brasil estamos vivendo uma polêmica, publicou em la revista Piauí, que é um pouco a cópia de The New Yorker que temos em Brasil, não? De uma revista de ensaios de mais aliento e que seja, não, mas com mais densidade reflexiva. Vladimir Safatli, que é foi um quadro do PT importante, hizo uma crítica dura a essas teorias decoloniales ou descoloniales, justamente dizendo que essas teorias rescatam eh, certo intento de autonomia intelectual, pero que a la vez reproduzem padrões de dominação das universidades estadunidenses, não? Então, em síntese, o argumento de Safatli é que as teorias decoloniales, como estão sendo revisitadas em las ciências sociais latino-americanas hoje, passam mais por Estados Unidos que por la matriz originária que foi o pensamento de Aníbal Quijano aqui em Peru, não? Então, vai via professores que têm sua descrição de tempo completo allá em Estados Unidos, e eu agregaria que não rara vezes cobram para dar conferências em universidades públicas em dólares para falar da decolonialidade, não? Então, esse intento de emancipação intelectual acaba reforçando, na leitura dessa Fatli que eu subscrevo, essa servantia vassalaje a las universidades de outras latitudes, cosa que o pensamento
econômico social latino-americano, dessa matriz do marxismo latino-americano dos 50, 60 e do estruturalismo, não la tenían, não? Então, a originalidade desse pensamento não significou aislacionismo do debate da ciência econômica heterodoxa a nível mundial. Então, esse estruturalismo está em um profícuo diálogo com o keynesianismo, com o pós-keynesianismo, esses personagens se visitam mutuamente, não? Furtado foi passar uma temporada em Cambridge, Caldor se vai Rio de Janeiro, então há um trânsito de puentes entre esses autores e a heterodoxia a nível mundial, não? E, además, por último, o denominador comum aí desse pensamento econômico social latino-americano para entender a região desde si para si, busca não, perdão, busca não cometer errores de reflexionar sobre os países periféricos a partir de aplicar acriticamente teorias que foram desenhadas para entender o capitalismo central e buscar equivalentes, pseudo-equivalentes em las estruturas latino-americanas colonizadas, não? E tampouco cai em el desliz de ver o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento econômico social como como mera transformação das capacidades produtivas e da forma de produção e de lo que se produz, não? Então, não é nada mais cambiar o patrão produtivo, deixar de ser economias agrícolas a ser economias industriais, não? Essa é a parte fácil da coisa, não? Sino que estamos falando justamente de um cambio de estruturas sociais e de poder que acompanham determinados modelos econômicos, não? Então, o processo de desenvolvimento visto dessa forma é muito menos linear, é muito menos tributário de uma concepção que Roston pensou para o grande take-off, não? Em termos de produtividade, com a industrialização, e se problematiza essa industrialização periférica, tardia e dependente em lo que é o lugar que a região e os países de América Latina se encontram de subordinação e dominação com relação ao momento histórico, de seu presente histórico, com o capitalismo a nível mundial, e quais são as estruturas de poder de classes e frações de classe em termos de apropriação desse excedente que está sendo generado, não? Então, esses são alguns dos elementos comuns. Tendo isso como substrato teórico, não? A apresentação e o texto que estou trabalhando passa por três momentos, mais as reflexões finais, não? Primeiro é falar um pouco desse estruturalismo latino-americano e a aportação furtadiana a essa tradição intelectual. Luego vamos fazer uma breve resenha de aqueles livros e ensaios, não? E compilação de ensaios que Furtado transparece ou deixa transpirar essa noção da dimensão do poder e da dimensão social em el processo do desenvolvimento econômico. Então, que é um Furtado muito mais rico, vai, não? Porque é um Furtado economista de seus primeiros anos, não meramente economista, não meramente muito entre comillas aí, não, pero mais sensível e mais explícito em suas concepções sociais e políticas do processo do desenvolvimento econômico. O terceiro momento é uma reflexão um pouco mais detenida sobre o horizonte de transformação econômico-social política que emerge desse pensamento furtadiano, que é quando Furtado justamente toma muito de Karl Mannheim, da Escola de Frankfurt, para falar de la planificação democrática e desse processo de densificação do processo democrático com reformas irreversíveis que favoreçam uma fração de classe mais popular. E finalmente as reflexões finais, não? Então, já entrando na primeira parte, que vou passar um pouco mais rapidito, não? La CEPAL e o estruturalismo latino-americano se reconhecem, se diferenciam de outras tradições intelectuais, justamente por apostar em entender um processo de industrialização que já estava em marcha em los hechos, não? A história da indústria em América Latina precede muito a criação da CEPAL, então sabemos de esforços de indústrias pontuais desde o século XIX, XVIII incluso, não? Então, desde o século XIX com a indústria vidriera e cervecera del norte de México,
con algo de industria têxtil também em Brasil. Então, a indústria estava aí, solo que não era o eje de acumulação de capital a finales del 19, ¿no? Lo que era así el eje de acumulación de capital era la commodity de exportación, ¿no? Entonces, eh, en el mejor sentido de lo que Ricardo y las ventajas comparativas ricardianas decían de que la periferia debería de producir, de dedicarse a producir y exportar aquellos bienes que tienen ventaja comparativa y en situación de comercio y comercio internacional se vería beneficiada de la disminución de costos de aquellos bienes que ella importaba, manufacturas, ¿no? Entonces, ese era un poco el mundo siglo XIX. A partir del siglo XX se va, y sobre todo a partir de la crisis de 30, se cuestiona esa lógica, ¿no? Los hechos están cuestionando esa lógica. Cuando hay un sudden stop ahí de entrada de divisas, tenemos una crisis de balanza de pagos por todos lados, no tenemos los dólares suficientes para importar aquellos bienes que estábamos acostumbrados a importar manufacturados, y hay, de esa dificultad macroeconómica se abre una ventana de oportunidad de la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, el proceso de sustitución de importaciones aparece como una alternativa interesante que empieza a ser la apuesta de los gobiernos, de las políticas económicas de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Entonces, ahí se acelera esa idea de que es interesante tener al Estado apoyando una estrategia de desarrollo industrializadora. Y empezamos la etapa de industrialización dirigida por el Estado, que va de 1930 a 1980 más o menos, ¿no? Entonces, en los hechos, esa es la historia económica desdoblándose, pero la reflexión económica, lo que le va a dar coherencia, raz- razonabilidad a ese proceso de la industrialización de la periferia, está con un desfaz. Tenemos todavía es el imperio de la comprensión que eficiencia productiva significaría seguir la tendencia, lo que nos decía Ricardo sobre las ventajas comparativas en el patrón de comercio internacional. Y ahí viene el texto fundacional de Prebisch, ¿no? Entonces ya que va a darle essa racionalidade econômica, vai dizer, não, se é interessante, não genera ineficiência que a periferia se industrialize. Então, a asignação de recursos vai ser mais interessante se seguimos essa brecha histórica e aproveitamos essa esse rastro del cometa y seguimos en la industrialización, apostemos por la industrialización. Entonces, la creación de la CEPAL en 48 y el texto de Prebisch de 49, el texto que es conocido como el Manifiesto Latinoamericano, dada su importancia y haciendo alusión a otro manifiesto importante de la historia de las ideas económicas, habla de que, y demuestra, ¿no? De hecho, Prebisch acompanha aí quase 70 anos de comportamento de preços do mercado internacional e demonstra, acompanhando as estatísticas, que realmente há um deterioro de los términos de intercâmbio para a periferia. Estimados, ¿hay alguien ahí con el micrófono? Alberto, si porfis pueden. Ahí, gracias. Entonces, ese es el puntapié inicial. Y las características que van a darle cuerpo a ese puntapié inicial de Prebisch es justamente lo que los demás autores relacionados a la CEPAL van empujando con sus trabajos de asesoría técnica y de investigación también, ¿no? Entonces, el enfoque histórico estructural, esa forma de ver América Latina en el mercado mundial, adotando a noção centro e periferia, não? E mirem como é distinto falar de centro e periferia e não falar de país A e país B, como uno suele ver em manuais de macro, não? Falar de centro e periferia, eu remarco essa organização assimétrica do mercado internacional e a condição subalterna e de subordinação da periferia. Además, outro elemento é como distintivo do estruturalismo latino-americano é como essas condições internas de crescimento, dada por essa condição interna e externa, vai ser marcada por la heterogeneidade estrutural, não? Entendida desde de grandes brincos em los níveis de produtividade
entre sustratos o estratos, ¿no? Aníbal Pinto hablaba de estratos de productividad, el estrato de productividad moderno, primitivo y arcaico y el promedio, ¿no? Y el mediano. Eh, eh, desde desses grandes brincos em los níveis de produtividade entendidas de la forma mais simples, não? Produto, ano, trabalhador, produto, trabalhador por ano, como há esses desniveles, essas brechas grandes entre um extrato e outro, hasta mapear isso como diferenciais importantes na organização e o político interno de las unidades productivas, ¿no? Entonces, la heterogeneidad estructural es una noción muy espacial que la CEPAL nos da en identificar lo que son los sectores más productivos con zonas del país donde están ubicadas las grandes empresas de esos sectores más productivos versus zonas rezagadas com micro e pequenas empresas que estão em atividades de subsistência, não? Então, a heterogeneidade estrutural como marca das consequências internas dessa inserção subordinada em el mercado em el mercado, perdão, em el mercado mundial. Então, a heterogeneidade estrutural como uma noção, uma categoria essencial aí, não? O terceiro elemento que uno pode ver aí de denominador comum nessa mirada do estruturalismo latino-americano é essa ideia do Estado como um ator importante na organização econômica e como um ator importante em cambiar o status quo da organização econômica. Então, a superação do subdesenvolvimento é dada a partir da ação do Estado actuando sobre essa estrutura econômico-social política que se resiste ao câmbio, não? Se resiste ao câmbio. Se deixamos as coisas como estão, livre mercado, que só o mercado haga a assignação de recursos, nada cambia, não? Vamos estar outros 500 anos como exportadores de commodities. Então, essa ideia de que o Estado é o promotor, ou que pode ser las fracciones de clases sociales que están peleando por la disputa y orientación de la política económica de ese Estado, eh, es un actor importante para promover la superación del subdesarrollo. Y aquí vale parar un minutito para discutir subdesarrollo, ¿no? Entonces, en esa tradición intelectual, el subdesarrollo es un fenómeno resultado da inserção subordinada das regiões periféricas a um mercado mundial assimétrico de um capitalismo em expansão. Então, superar o subdesenvolvimento não é o mesmo que encontrar uma via de desenvolvimento, não? Então, essas são sutilezas aí que vão marcando o pensamento estruturalista. Agora bem, qual é a polêmica que está aí por detrás dessa discussão? É que a CEPAL, como qualquer instituição, tiene vida y es una entidad con metabolismo propio, ¿no? Entonces, a lo largo de sus 70, más de 70 años de la historia intelectual de la institución ahí, ¿no? Y además que es una institución que tiene características que no es una universidad, no es una academia. Entonces, essa escuela de pensamento econômico é difícil, por isso uno trata de dizer tradição intelectual, não? Ou seja, porque é realmente um órgão que está a serviço de Nações Unidas e é um órgão de consultoria técnica dos países membros desse sistema de Nações Unidas, não? Pero, enfim, a polêmica que há aí es que en esos más de 70 años de historia, de 1948 a la fecha, hay procesos de cambios, ¿no? Entonces, obviamente, son cambios necesarios, ¿no? En el sentido de que discutir el desarrollo de dependencia de América Latina en los años 50, 60 y 70 es sustancialmente distinto a las condiciones que nos encontramos de las economías latinoamericanas en los años 80, 90, 2000 hasta la fecha. Entonces, una cosa era el mundo post Segunda Guerra Mundial, pós instituições de Bretton Woods,
esse mundo de economias mais cerradas, de fluxos de capitais um pouco mais disciplinados aí, a um mundo pós-hiperglobalização de los anos 90. Então, obviamente, discutir o desenvolvimento não pode ser ipsis literis, como se ha discutido em los anos 50. Há que ser uma adaptação para a realidade cambiante de América Latina, ¿no? Pero ¿cómo se hace esa adaptación? Entonces, esa es la polémica. Hay algunos autores que van a decir más vinculados a la historia de la CEPAL y a la institución mismo, como el propio Piushowski, que hay una columna vertebral que permite unir lo que fue la producción intelectual de la CEPAL en su etapa estructuralista 50, 60, 70, con lo que fue la producción intelectual de la CEPAL en su etapa neoestructuralista, 80, 90 en adelante, ¿no? Entonces, el método histórico-estructural, el enfoque histórico-estructural sería esa columna vertebral y lo único lo que hemos visto es una actualización temática. Entonces, nuevos temas aparecen, el tema ecológico, el tema de género, el tema de las cuentas de capitales abiertas y flujo intenso de capital financiero. Entonces, hay nuevas temáticas, pero los lentes de análisis siguen siendo el enfoque histórico-estructural. Para outro grupo de comentaristas e outros autores, vão dizer, uy, não, 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 a CEPAL ha perdido a potência em la crítica e de deslindar-se de influências intelectuais de universidades gringas, anglosajonas, que estão mais cercanas ao pensamento neoclássico, não? Então, a etapa neoestruturalista da produção intelectual da CEPAL, essa etapa que vem nos anos 80, 90 e em adelante, ha perdido potencial crítico, não? Eles querem superávit fiscal, eles veem com buenos ojos o controle da inflação, então, Banco Central Independiente, regime de metas de inflação, eles veem com buenos ojos que o mercado deva ser corrigido, corrigir falhas de mercado e não questionar os poderes que estão manipulando e criando mercados, ¿no? Entonces, en fin, esa es la polémica. Entonces, hay autores más vinculados al recontar la historia intelectual de la CEPAL que dicen que hay esa especie de continuidad en el enfoque histórico estructural con cambios en las temáticas, entonces que se mantiene el poder a radicalidade e o poder explicativo, interpretativo do estruturalismo atualmente, e há autores que vão dizer que não, há claramente um corte entre nova e velha CEPAL, sendo que a nova CEPAL hizo, há demasiados grados de concessão para o pensamento da ortodoxia convencional ou de matriz neoclássico, não? Então, essa é uma polêmica. Aqui é um pouco o que les dizia, esse é um quadro de Ricardo Biochowski para os 50 anos de pensamento da CEPAL, e é um quadro que Biochowski habla de cada década de la CEPAL e como há um mensagem, uma ideia forte em cada década, não? Então, aí, os anos 50 seria o deterioro dos termos de intercâmbio, o desequilíbrio estrutural da balança de pagos, a integração regional, e o processo de industrialização seria o mensagem forte aí. Nos anos 60, seriam as reformas de base, não? Reforma agrária, reforma tributária, para que justamente o processo de industrialização retomara aliento, não? Solucionar alguns desses cuellos de botella importantes, retomar aliento. Nos anos 70, os estilos, a discussão de estilos de crescimento ou estilos de desenvolvimento, onde realmente já começa a aparecer mais o tema distributivo, de estruturas de poder e de como essa dimensão vai frenando o processo de transformação econômica e social radical que a industrialização deveria de trazer. Nos anos 80, a renda queda bastante mais dominada por el tema de la crisis de la deuda externa y esa asfixia financiera, y la CEPAL se presenta, y sus propuestas se presentan como una salida, un second best, en lugar de seguir
las normativas y consejos del Fondo Monetario Internacional en un ajuste recesivo, hacer un ajuste un poco más pro empleo en los años 80 y finalmente en los años 90 en adelante ahí esa transformación productiva con equidad, donde realmente se aparece en el centro de las discusiones de la CEPAL el tema de la distribución del ingreso, ¿no? Y Bioshovsky a cada 10 años, cuando hacen esa recopilación de textos destacados de la CEPAL, Bioshovsky y ahora con un otro cuate hicieron hacen esa introducción, ¿no? Ese estudio introductorio, más que una introducción, es un estudio introductorio, incluso complejizando las décadas posteriores. Pero ese cuadrito a mí me gusta mucho porque es muy claro para quien va adentrando ahí a esos temas, ¿no? Ay, perdón. Mira, no voy a tener tiempo, pero había traído, planeado, ¿cómo se dice? Un vídeo corto para que viéramos, ¿no? Que es un vídeo bien bonito sobre eh, eh, lo que hemos platicado rapidito hasta ahora, de Prebisch, de centro-periferia. No sé y ahí aprovecho también para, yo creo que a lo mejor pongo el video, Sí, sí, que sí. son, sí, sí, entonces Sí, pongo sí, sí, el podemos verlo video, sin problema. Ujú, sí, sí, y ahí aprovecho para descansar un poquitín, para descansar sí, un sí. poquitín la voz. Entonces me dan un segundito, espero que voy a abrir el video, porque hay una forma especial de compartir, ¿no? Para que ustedes escuchen el audio, ¿no? Entonces espérenme un minuto. Y así también es una paradita estratégica para que yo tome agua y y no les esté tosiendo en la cara así virtualmente, ¿no? Entonces Tranquila, Mónica, no te preocupes. un segundinho. A ver, ya está aquí. Share sound. Ay, me dicen si lo escuchan, ¿no? Son 9 minutitos de video. Tienes que ponerle el audio porque está pausado. No, ya lo puse. Sí, No, pero a ver, un el audio del segundito. video. El Sí, video es que está. tarda un poquito en comentar, Ah, empezar, a ok. ver si tarda un minutito, a ver si. Híjole, no, ya debería de haber empezado. Déjame compartir de nuevo, ¿eh? No, pero creo que está bien el audio, solo que el video está con desactivado el audio del video que estás dándole Ah, play. ya Sí, entendí. Perdón, perdón. Entonces voy a no te regresar aquí preocupes. tantito. Todavía no lo estás compartiendo, ¿cierto o no? Mónica, ¿ahí nos escucha? Hola. Sí, todavía no los estás compartiendo, ¿cierto? Sí, no, ya estoy compartiendo. Yo pensé que ya estaban, ¿no? No, no, Ay, no está. Dios. Ay, Dios, perdón. Ahora vamos de nuevo. Un segundo. Yo ya estaba. Ay, no. Ya estoy haciendo pura pendejada, perdón. Un segundo. Yo ya estábamos aquí en mis cuentas, ya estaban 4 minutos de video, 1 minuto 25 de video. Ahora, No. perdona.
Ahora me dicen sí, sí. Sí están viendo. Sí, ahí se ve. Y ahora me dicen si se escucha. Por ahora no se escucha nada, Antes de la pero crisis de sí, ahora sí. 1929, América Latina crecía exportando materias primas al resto del mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Los países de América Latina se encontraron en un grave problema. La demanda aumentó, poniendo fin al modelo de exportación primaria de la llamada primera globalización. Los países industrializados ya no necesitaban los bienes primarios para sus fábricas, que estaban paralizadas. El problema no era solo que se vendiera menos cantidad de productos, sino que se produjo una caída general de precios que afectó más a los bienes exportados que a los importados. Este encarecimiento relativo de las importaciones, sumado a la reducción de los volúmenes exportados, tuvo un efecto tremendo sobre la región. Cayeron fuertemente los ingresos, hubo déficits fiscales y se paralizaron las importaciones. Durante esta etapa, el economista argentino Raúl Prebisch estaba en importantes puestos de gobierno intentando capear el temporal. Esta experiencia en un contexto de crisis lo llevó a reflexionar sobre lo que había ocurrido. Llega a la idea de que el encarecimiento relativo de las importaciones no se da solo en el marco de la crisis, sino que es una tendencia. Tendencia que se conoce como caída de los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho, para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch? Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo, pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Pero, ¿tenía razón Prebisch cuando afirmaba que los términos de intercambio tendían a deteriorarse en el tiempo?
Prebisch tenía razón en que venían cayendo entre 1914 y 1950, pero él también pensaba que los términos de intercambio habían caído entre 1880 y 1914, y hoy sabemos que no fue así. En realidad, los términos de intercambio mejoraron para América Latina en aquel periodo. Los datos que usaba Prebisch para aquel periodo no eran de buena calidad, ya que no estaban considerando el efecto de algunas fuerzas muy poderosas, como el impacto de la caída de los costos de transporte. Hoy, que contamos con datos de mejor calidad, sabemos que para ese periodo en particular, Prebisch se equivocaba. Con los datos que hoy tenemos sobre 150 años, ¿podemos o no afirmar que existe una tendencia de largo plazo? La visión de conjunto valida la idea de una caída de los términos de intercambio. Esta caída se da por derrumbes bruscos, tras los cuales no se recupera el nivel anterior, o por una baja gradual en otros periodos. Esto quiere decir que, con excepciones para algunos periodos concretos, como la primera globalización y finales de la década del 2000, la tesis de Prebisch fue correcta. Sabemos entonces hoy que Prebisch y Singer tenían razón en lo central, pero que es necesario hacer 4 matices. 1. Como vimos, hay periodos concretos en que los términos de intercambio han mejorado, más allá de que en general han caído. 2. No existe un solo tipo de bienes primarios, sino que hay muchos y cada uno se comporta de forma diferente. Para simplificar podemos definir categorías. Los bienes agrícolas de clima templado, los bienes agrícolas de clima tropical y los bienes no reproducibles, metales, petróleo, etc. Si bien en el largo plazo los 3 grupos han participado de la tendencia a la caída, sus niveles y cronología han sido algo diferentes. 3. Lo que se debe discutir desde la actualidad es hasta qué punto los bienes primarios son representativos de la estructura de comercio exterior de los países de América Latina. El cuadro en que los países de América Latina exportaban materias primas y recibían bienes industriales debe ser visto de forma más compleja, por el aumento del comercio intraindustrial y una creciente deslocalización industrial. 4. Los países de América Latina son muy diferentes entre sí, en cuanto a tamaño, riqueza, matriz productiva, dotación de factores, inserción en la actual etapa de globalización, etc. Por lo mismo, los efectos de los términos de intercambio han sido muy distintos sobre ellos. El debate sigue estando abierto y cobra especial vigencia cuando el alto precio alcanzado por la mayoría de las materias primas y alimentos a principios del siglo XXI genera una ola de bienestar, al tiempo que un aumento de la dependencia de la exportación primaria en varios países de la región, lo que se conoce como reprimarización. Mientras que es aún prematuro concluir que la tendencia al deterioro de los términos de intercambio se ha revertido permanentemente, sí se reafirma la idea de la alta volatilidad y carácter cíclico de los precios. En un nuevo escenario internacional, con reconfiguraciones del centro y la periferia, reaparecen igualmente los problemas vividos en el pasado. El impacto de estos ciclos en la distribución del ingreso y la riqueza, el impacto sobre la especialización productiva y la llamada heterogeneidad estructural, el impacto sobre las políticas públicas y su estabilidad. Hoy, como en el pasado, se impone el estudio riguroso de los hechos históricos y enfrentar los desafíos del desarrollo latinoamericano que siguen estando presentes. Superar la limitada diversificación productiva y la heterogeneidad estructural. Promover un desarrollo con equidad cimentado en los cambios en la estructura productiva y transformar las formas de inserción de América Latina en el orden mundial. Para estas tareas, los aportes y la tradición de Prebisch y la CEPAL mantienen plena vigencia. Ya, excelente. Muchas gracias. Voy a regresar a la presentación. Dale, perfecto. Híjole, ¿dónde lo dejé ahora? Ay, no, híjole, un segundo. Que ahora tengo en mi pantalla completa, tenía ¿cómo se llama? Perdón, el YouTube ahora ya. Ahora sí, ya tengo. Perdón, listo.
sí la ven de nuevo, ¿no? Sí, sí, perfecto. Entonces, gracias por esa parada estratégica para que yo pudiera recuperar la voz, ¿no? Entonces, ese, mira, y también es un video que yo creo que nos ayuda a tener un poco de denominado piso común, ¿no? Para seguir avanzando. Entonces, hasta ahorita fue muy básico la cosa, ¿no? La discusión del estructuralismo latinoamericano, algunos personajes, algunas tesis e hipótesis y su influencia, ¿no? Ahora vamos a lo más específico de Furtado, y aquí empieza algo que es quizás menos pisado anteriormente, ¿no? En el sentido de mi relectura aquí de Furtado es justamente su contribución al estructuralismo latinoamericano, pero rescatando Furtado más allá del Furtado economista, sino que Furtado como un pensador más libre mismo de lo que es la realidad económica, social, política, cultural, ¿no? Furtado también ha escrito mucho sobre dependencia cultural, sobre consumo imitativo, sobre un vasalaje intelectual. Entonces, la importancia de pensar de forma articulada y multinivel el problema del desarrollo, ¿no? Aquí, bien rapidito, ¿no? Así algunas etapas de Furtado. Ese lo tomo de una presentación de Marcos Costa Lima, quien que es un profesor, era un profesor de la Federal de Pernambuco, fallecido recientemente, ¿no? Infelizmente, que era Marcos Costa Lima, fue un gran estudioso de Furtado y un gran pensador también de la relación América Latina, en la última temporada América Latina-China, pero desde esa economía política con estructuralismo latinoamericano, entonces una fusión bien interesante ahí, ¿no? Pero, enfim, entonces él separa en esas cuatro grandes etapas eh, eh, la trayectoria de Furtado. La primera etapa es justamente son los años de la CEPAL, ¿no? Entonces, antes de los años de la CEPAL, vale decir que Furtado estuvo en la Segunda Guerra Mundial como soldado raso ahí, ¿no? Fue la participación brasileña en la Segunda Guerra Mundial no es así muy recordada, pero hemos tardado mucho en entrar en la Segunda Guerra Mundial, vaya, ¿no? Porque justamente ese Vargas estaba jugando mucho con nuestras exportaciones de acero hacia Alemania, entonces no nos convendría para Brasil, como país ahí, marcar un lado, y también la gran migración italiana en São Paulo, sobre todo. Entonces, hemos tardado en definirnos por qué lado entrar y cuándo entrar, pero ahí entramos en 43 y mandamos una fuerza expedicionaria y Furtado va como soldado raso. Y de hecho, el primer libro de Furtado, como estudiante ya estaba trabajando como periodista, ¿no? Eh, entonces tiene una serie de notas periodísticas y eh, me acordé de una de las notas periodísticas que a él le tocaría acompañar a Orson Welles cuando fue a Brasil y Orson Welles nunca apareció y él tuvo que ir solito a ver la Semana Santa en Minas Gerais y hace una serie de reportajes sobre la Semana Santa en Minas Gerais. Entonces es bien interesante esa juventud de Furtado, ¿no? Va mostrando esa inquietud intelectual, esas ganas de conocer. eh, Estudia leyes. Él nace en Paraíba, que es uno de los estados más pobres de Brasil, pero hijo de una clase media y por el lado de la mamá, Celso Monteiro Furtado, por el lado de la mamá, vinculado con los Monteiro, que son gente de las usinas de azúcar ahí de Pernambuco, ¿no? Pero su papá era juez, ¿no? Y lo manda a estudiar perdón, lo que era la Universidad de Brasil, que hoy es la Federal de Río de Janeiro, leyes, ¿no? Entonces, esa generación de estructuralistas han estudiado otras carreras que no necesariamente economía, porque todavía no estaba bien formalizada, dependiendo del país, la carrera, ¿no? Entonces, eh, Furtado vai estudar leis, como Prebisch estudou para contador público, Aníbal Pinto, que estamos falando de heterogeneidade estrutural, também estudou leis, não? Então, depois é que se vão aí profissionalizando com os títulos acadêmicos também em economia. Pero, enfim, então, Furtado está aí escrevendo, luego vai na Segunda Guerra Mundial, seu primeiro livro publicado é um livro de ficção,
y es un libro de los cuentos de la vida expedicionaria que acaba de salir en nueva edición por la Compañía das Letras, y la introducción es hecha por Rosa Freire, quien es la viuda de Furtado, y no solo viuda de Furtado, yo creo que suena, deprecia el trabajo presentarla solo así. Rosa Freire es una traductora, una de las principales traductoras en Brasil, es la traductora de Proust del francés al portugués, entonces y es alguien que muy generosamente cuida de seguir propagando las ideas de Furtado, ¿no? Entonces a cada 3x2 sale un libro nuevo por una editorial grande que es Compañía das Letras, y acaba de salir esa nueva versión de Contos da Vida Expedicionária, ¿no? Que es ese libro, el primer libro publicado de él, ¿no? Entonces enfim, perdão, já agarrei uma digressão aqui, nunca mais regressei. Então, aí, para a Segunda Guerra, queda muito bem impressionado com a capacidade de reconstrução dos ferrocarriles em Hungria e o Estado em la reconstrução dessa infraestrutura física. Entonces trae eso a Brasil, al regreso, después se va a estudiar su doctorado en Historia Económica en Francia, regresa y se incorpora a la CEPAL, ¿no? Eh, Pasa una década en la CEPAL, tiene esa contribución muy cercana con Juan Oyola Vázquez, que es ese economista mexicano que, entre otras aportaciones, ha escrito mucho sobre la inflación estructural, ¿no? Entonces, las causas estructurales de esa tendencia crónica de tener episodios inflacionarios y hiperinflacionarios de las economías latinoamericanas, ¿no? Que encuentra en dos vectores esa tendencia. Una es la oferta de alimentos para el mercado interno limitada, ¿no? Que no crece la productividad en ese sector, que no hay estímulos para ese crecimiento, y la, nuestra inserción internacional, ¿no? Entonces el poder adquisitivo de las exportaciones también es un factor ahí del efecto pass-through, lo que modernamente se llama pass-through de la inflación importada, ¿no? Y son las causas estructurales de inflación, y quien destaca que la inflación, en el proceso de la inflación visto por los lentes analíticos de la inflación estructural, lo más importante es identificar la redistribución regresiva de ingreso entre clases sociales, ¿no? Entonces, aquellos que dependen del salario para tener la mayor parte de su remuneración tienen menores herramientas para protegerse de la pérdida del poder adquisitivo que un proceso inflacionario significa vis-a-vis con los rentistas, los capitalistas, ¿no? Que pueden encontrar mecanismos de protección de su participación en el ingreso nacional, ¿no? Entonces, Furtado y Noyola han escrito, y Oswaldo Sunkel también, mucho sobre ese tema, ¿no? Y de hecho la contribución de Noyola y Furtado va va más allá, ¿no? Tanto que esos dos son conocidos justamente como la parte roja, ¿no? La célula roja dentro de la CEPAL. En fin, ¿no? Entonces pasa esa década ya, después las cosas se, se ponen amargas con Prebisch, ¿no? Tanto Furtado como Noyola ya se van distanciando de la CEPAL. El momento de tensión es 57, cuando ambos están aquí en México y tienen que preparar un documento sobre el sector externo y distribución del ingreso en los años 50 en la economía mexicana, y eso no le gustó nadita al gobierno mexicano, presionaron para que no fuera publicado, ¿no? Es lo que se conoce como el documento fantasma, y que solo muy recientemente fue puesto en el repositorio de Naciones Unidas. Antes era, ahora sí es bastante público, ¿no? Pero antes era un documento así de coleccionista, ¿no? Mucha gente comenta eso. Y no se publica. Ellos pasan un año estudiando la economía mexicana y ese documento no se publica, y es un poco la gota que vertió el vaso, y Noyola y Prebisch ya se enojan, ¿no? En 57, Noyola va a asumir la delegación destacada por la CEPAL, de la misión de la CEPAL en Cuba, ¿no? En Cuba revolucionaria. Entonces también cuando le dicen a Noyola que regrese a Santiago, también ahí ya dice que muchas gracias, pero que no, que va a seguir en Cuba revolucionaria, ¿no? Y la carta de demisión
de la CEPAL, cuando se demite de la CEPAL Loyola, es una carta de demisión que espero que todos nosotros en algún momento de la vida podamos hacer una carta para demitirnos con esa categoría, ¿no? Entonces, en fin, ahí es cuando tanto Loyola como Furtado se desconectan de la CEPAL. Furtado va a la superintendencia, primero va al BNDE, todavía no gana el ESI, ¿no? Y luego después de la dirección para el Nordeste del BNDES, del Banco Nacional de Desarrollo Económico, que va a ser después el Banco de Desarrollo Nacional Económico y Social de Brasil, se constituye la Superintendencia para el Desarrollo del Nordeste, que es un órgano de asesoría técnica y de financiamiento para la infraestructura y el desarrollo del Nordeste, que es hasta la fecha la región del país con indicadores económicos sociales más bajos, ¿no? Entonces, ese Furtado está ahí hasta que viene el golpe militar de 64 y Furtado pasa una temporada en Santiago de Chile, que en el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, el IRPES, que está en el marco de la CEPAL, pero tiene administración independiente, ¿no? Y hay una serie de conferencias que ahí está en uno de los libros que yo tenía planeado reseñar, que ya no voy a reseñar aquí con ustedes, ¿no? Pero al menos lo voy a mencionar. Después de esa temporada se va a Yale. Em Yale, el plan del exilio era pasar el exilio en Estados Unidos, eh, pero los gringos no le dieron la visa de trabajo, entonces pasa nada más un año en Yale y ahí guarda muy buena impresión del intercambio con John Kenneth Galbraith y con ese Stephen Heimer. Stephen Heimer, quien es un canadiense que estudió mucho las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, Furtado en sus memorias rescata ese buen recuerdo. Luego, una temporada en Cambridge, ¿no? Con Caldor, pero con quien tiene más contacto también es con John Robinson y compañía. Y finalmente el exilio ya consolidado en la Sorbona, donde va a pasar 20 años, ¿no? En 79 regresa a Brasil, se filia, aprovechándose también de la ley de amnistía, ¿no? Eh, y se afilia al PMDB, que es un partido que hoy se llama MDB, que es del Centrão, un partido muy plástico, que cambia gobierno, pero el PMDB no suelta el hueso, ¿no? Siempre está ahí. Y va a ser ese ministro, su última pasaje como ministro, ay, se me olvidó decir antes, ¿no? Que fue ministro de planeación con João Goulart, perdón, ¿no? Pero ya es como ministro aquí de nuevo, con ministro de Cultura, ¿no? Ya que es como ministro de Cultura. Y esos son los escritos ya de madurez, ¿no? Donde aparecen sus reflexiones, como les decía, que es un Furtado que pasa de ser un Furtado más economista, a partir del golpe de Estado de 64 en Brasil, el tono de la dimensión política del desarrollo sube, ¿no? O sea, y él analiza el golpe en esos términos, ¿no? El golpe militar en Brasil de 64 para Furtado sería el claro ejemplo de que en términos de la estructura productiva las cosas se estaban acelerando hacia un rumbo, ¿no? Y el Ejecutivo Nacional estaba impulsando esos cambios, ¿no? De la industrialización, pero que el legislativo, ¿no? La Cámara de Diputados, sobre todo el Senado, era como el bastión de los poderes más conservadores, del poder agrario que estaba siendo desplazado, y ahí se cocina el golpe de Estado para frenar la industrialización en el sentido que iba, ¿no? Entonces, en fin, esa es un poco la trayectoria eh, eh, de Furtado. Eh, yo prometo que voy a hablar 10 minutos más y ya empezamos el intercambio, ¿eh? Voy a ser aquí más express. La aportación furtadiana al estructuralismo latinoamericano, entonces Biochovsky dice que es el marco y el método histórico estructural, cómo él ve los mecanismos de permanencia y reforzamiento del subdesarrollo y sobre todo anclando en la alta concentración del ingreso, nuestra tendencia a la alta concentración del ingreso de nuestras sociedades, ¿no? Lo que la CEPAL viene llamando ahorita cultura del privilegio, ¿no? De cómo eso distorsiona las señales de mercado para la inversión.
¿no? Entonces tenemos una curva de demanda segmentada en la cual el poder adquisitivo de comandar demanda mismo se encuentra en los deciles más elevados de la distribución del ingreso, ¿no? Y como eso acaba generando una serie de distorsiones a los sistemas de precios. Esa sería para Wierzchowski la aportación de Furtado. Y realmente con relación al punto A, Furtado es quien, de los estructuralistas, quien realmente hace ese recuento histórico más de largo aliento, más importante, ¿no? El libro de 59, que es la formación económica de Brasil, es un libro que se usa en prácticamente todos los departamentos de economía del país, y es un libro donde se recuenta la historia económica nacional en esas olas de, de crecimiento y qué motor de crecimiento está siendo activada en cada período histórico, ¿no? Hubo un economista de la Unicamp que decía que Formación Económica de Brasil es realmente un libro genial porque es una especie de mix entre Escuela de los Anales, ¿no? De larga duración de procesos del capitalismo, ¿no? Es un mix de Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales, con Keynes, con macroeconomía keynesiana, ¿no? Entonces, en cada grande momento de la economía brasileña, la caña de azúcar primero, para o Brasil primeiro, la caña de azúcar, luego el oro, luego el café, y finalmente esa industrialización a tropiezos, el principio del siglo XX, eh, hace Furtado acaba identificando quais são os motores del crescimento em cada um desses setores externos, exportações, esse mercado interno. Então, é uma espécie de macro keynesiana em perspectiva histórica de largo aliento, ¿no? Então, essa é para Wierzchowski a aportação de Furtado. Se vamos com Mallorquín, la aportación, la gran aportación y la vigencia de Furtado es justamente esa discusión de la crítica a las empresas transnacionales y la desindustrialización prematura. Entonces, Furtado ya está haciendo tempranamente una crítica de esa necesidad de reformas para que la industrialización realmente sea una industrialización que genere un ciclo virtuoso de incremento de productividad, eh, aumento de ingressos e salários, melhora da distribuição do ingresso, superação da heterogeneidade estrutural, das assimetrias de poder. Entonces, ahí está esa economía y política del desarrollo económico, lo que hace la interpretación de Furtado interesante para el estructuralismo latinoamericano y es su gran contribución, ¿no? Entonces, en ese, ay, perdón, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que les decía anteriormente, Furtado y Noyola son esa división roja. Si uno va a los comentaristas, yo creo que para entender el estructuralismo, hay algunos, hay que poner y matizar algunas afirmaciones de los grandes comentaristas del pensamiento económico social latinoamericano. Entonces, uno ve, cansa de ver essa repetição de que há uma teoria da dependência reformista versus uma teoria da dependência marxista revolucionária, não? Então, esse sempre põe no estruturalismo como se fuera el vocero de la burguesía latinoamericana e, por lo tanto, portador de um mensaje retrógrado en el sentido de, solo quieren fortalecer la burguesía industrial y no le importa el pueblo, pues, ¿no? Versus los dependentistas marxistas revolucionarios, que ellos sí, la teoría marxista de la dependencia, esa sí es la tradición socialista y revolucionaria, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de lectura pierde o hace con que nosotros, quienes vayamos a estudiar el estructuralismo, perdamos la radicalidad del planteamiento de algunos estructuralistas, entre ellos Noyola y Furtado, ¿no? Entonces aquí, ese voy a saltar eso rapidito, voy a saltar eso, voy a saltar más eso. Entonces, mira, ya para decirles cuáles son eh, los textos que había prometido reseñar y que no voy a reseñar, ¿no? Entonces, voy a entrar aquí en la parte 2 de las breves reseñas. Ay, Dios. Es que el comando del, ¿cómo se llama? El comando
del Zoom me borró aquí está. Entonces, las breves reseñas, ¿no? Elementos de una teoría del subdesarrollo. Ese es un libro de ensayos que fueron escritos en los años 50 y publicados en 61. Aí Furtado justamente vai apresentar o que entende por sua teoria do subdesenvolvimento e vai falar do subdesenvolvimento não como uma etapa, não como na infância de lo que seria o desenvolvimento capitalista para a América Latina. Então, não é que a América Latina está a um nível mais baixo ou retrasado com relação à Inglaterra, sino que é o desenvolvimento da América Latina é um processo autônomo próprio que está como resultado en las antípodas de lo que es el proceso del desarrollo del capitalismo inglés clásico, ¿no? Entonces, el subdesarrollo sería como el resultado de esa expansión del capitalismo a nivel mundial, más allá de las colonias anglosajonas, ¿no? Entonces, eso es lo que resulta el encuentro de un modo de producir y organizar la producción que es capitalista, pero que se encuentra con zonas de colonización portuguesa y española en América Latina, ¿no? Entonces, ese encuentro de aguas produce una estructura híbrida com um setor moderno, um setor retrasado, se complexizamos esses estratos na heterogeneidade estrutural, e essa estrutura híbrida é a cicatriz de nascença, de nascimento do subdesarrollo, ¿no? Entonces, el subdesarrollo no es la infancia, no es un paso anterior al desarrollo, sino que es una trayectoria propia. Entonces, superar el subdesarrollo no es una etapa, sino que requiere ingenio propio, ¿no? Entonces, ese es el primer mensaje de ese libro de 61, el mensaje fuerte, ¿no? Esse é o livro de 66, do Subdesarrollo e Estancamento em América Latina, esse livro que les digo que é o mais político, não? Que Furtado está muito afetado por o golpe de Estado em Brasil. Quem vem trabalhando muito essa dimensão política em la discussão do desenvolvimento e superação do subdesenvolvimento em Furtado é Renata Bianconi, uma professora da Federal de Alfenas, que faz um trabalho excelente, não? Então, aí aparece esse explicação mais política da tendência ao estancamento dos anos 60 em el crescimento econômico latino-americano, habla da ideologia do desenvolvimento. Furtado habla del populismo versus socialismo latino-americano, e aí é das primeiras menções que se vê Furtado hablando del socialismo latino-americano como essa crescente densidad democrática en la redistribución más igualitaria de los medios de producción y la superación de la heterogeneidad estructural. Entonces, de realmente disolver más el poder, sea en lo que es el poder de contención, de tenencia de los medios de producción en las manos de las grandes empresas, como es el poder político regional, de realmente mejor, más que yo masticar aquí las palabras de Furtado, en ese libro Furtado dice, y literalmente, ¿no? Una cita textual aquí, el socialismo latinoamericano tendrá que partir de grandes movimientos de masas heterogêneas para introducir modificações em la própria estrutura de poder político que devem ser estrategicamente orientadas para provocar processos acumulativos de irreversibilidade crescente, ¿no? Então, realmente de que esse ciclo virtuoso, industrialização, dispersão do poder, dispersão de los níveis, homogeneização de la heterogeneidade estrutural, ciclo virtuoso de produtividade e salário, seja também poder político e democracia substancial em nossos países, não? Então, esse é basicamente o livro 66. Já o livro de 67, Teoria e Política do Desenvolvimento, entra quando aparece a noção de excedente econômico, e é quando Furtado realmente habla de que cada modelo econômico, cada direção que a economia assume, por detrás está o controle desse excedente, não? Então, como se genera o excedente está determinado por grupos que vão a ser mais ou menos beneficiados por como se produz esse excedente, não? Então, se é uma sociedade agrária,
classes e fracções de classes que estão sendo beneficiadas por essa forma de produção do excedente econômico são distintas as beneficiadas versus de um processo de industrialização, as classes e fracções de classes que se beneficiam de um processo de industrialização, e de um processo de industrialização ser capitaneado por empresas mistas ou públicas ou de origem de capital nacional versus de empresas transnacionais. Então, há essas modalidades distintas aí, ¿no? De formas de generación y apropiación del excedente, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que está en Teoría Política del Desarrollo. El otro libro que quería traerles es El mito del desarrollo económico, que fue muy celebrado hace 2 años y por sus 50 años de publicación, ¿no? Entonces, ese como Furtado también fue la problematización eh, de la cuestión ambiental fue importante para Furtado como límites o condicionante del desarrollo. Entonces, ese Furtado ha logrado, voy a saltar hasta un esquema, Furtado ha logrado pensar el tema de la cuestión ambiental vinculando con toda su gramática de interpretación de América Latina de forma coherente, ¿no? Entonces, Furtado lo que nos cuenta es justamente cómo esa inserción subordinada de los países periféricos en el mercado mundial acaba conllevando al fenómeno de dominación y dependencia, el consumo imitativo de nuestras élites, ¿no? Y esa curva de demanda segmentada es un cáncer ahí también y que hay que corrigirse si se quiere una estrategia de desarrollo exitosa y cómo se mantiene ese esquema perverso para a América Latina, se acelera a degradação do patrimônio natural comunitário. Então, Furtado aí também reconhece que a questão ambiental não é só preservar a floresta, sino que preservar as formas de produzir e consumir e da organização social de, de otros estratos de la economía, ¿no? Entonces, ese reconoce la dimensión social de la cuestión ambiental. Entonces, Furtado es un ecologista social también ahí, de esa forma. Y como la superación, y ahí ya voy a terminar, eh, esse é o último livro que queria resenhar, que é onde o tema do excedente econômico queda mais claro. E o excedente econômico é uma categoria analítica muito cara à discussão de Baran e Suisse de capitalismo monopolista de Estado, não? Então, é uma noção marxista e isso acerca Furtado ao marxismo também nesse livro posterior, que esse ano cumple 50 anos e há uma série de estudos que começam a sair em torno ao el libro se llama Prefacio a la Economía Política, ¿no? Se llama Prefacio a la Economía Política, ¿no? Entonces, el tema del excedente y del poder están más claros ahí. Y finalmente, es ese acercamiento de lo que está por detrás del horizonte de transformación social de Furtado, que es esa idea de Karl Mannheim, ¿no? Entonces, el libro de Mannheim, de 47, presenta essa planificação democrática, essa é a salida, não? A planificação democrática como a estratégia de dispersão do poder e dispersão del modo de los medios de produção como uma estratégia de desenvolvimento, não? Então, esse se apresenta como uma alternativa, Mannheim, em seu livro, se apresenta como uma alternativa a la planeación central de la URSS, que ha sufocado el proceso de innovación tecnológica y generado esa aristocracia obrera que Lenin tanto ha criticado, ¿no? Y tampoco es el libre mercado de los aliados, ¿no? Entonces, lo que propone Mannheim es justamente una planificación democrática, y es eso lo que va a influenciar el pensamiento de Furtado en lo que es su horizonte de transformación económica y social radical. Entonces, dice Furtado, eso es para que ustedes vean que no soy yo metiendo palabras en la boca de él. Mi formación intelectual se desarrolló, esas palabras de Furtado, ahí entre comillas, ¿no? Mi formación intelectual se desarrolló bajo una triple influencia.
Al principio se me sedujo el positivismo, la idea de que la ciencia genera el conocimiento en su forma más noble. No se trataba de un comtismo de Auguste Comte, ¿no? Primitivo, sino de la confianza en la ciencia experimental como herramienta para descubrir los secretos de la naturaleza. Enseguida llegó la influencia de Marx por medio de Karl Mannheim, el autor de la sociología del conocimiento, que refirió al conocimiento científico a su contexto social. Ese fue el punto de partida de mi interés por la historia como un objeto de estudio. La tercera corriente de pensamiento que influyó en mí fue la sociología estadounidense, por intermedio de Gilberto Freire. Casagrande Senzala, el libro de Freire, me descubrió la dimensión cultural de los procesos históricos. Ahora sí, considero que mi acercamiento al marxismo se haya dado a través de la sociología del conocimiento. Cuando leí El Capital en un curso de marxismo perdón, que hice después, perdón, está mal escrito, después de la guerra en el Instituto de Ciencias Políticas en París, ya sabía suficiente macroeconomía moderna como para no dejarme seducir por un determinismo económico que disponía de una explicación para todo por la vía de la simplificación del mundo, ¿no? Entonces, ahí está cómo va filtrado el marxismo por la lectura de, de Furtado. Las reflexiones finales, un poco eso de que hemos hablado, ¿no? De que la estrategia de desarrollo en democracia sustantiva, esa es la ruta y el horizonte utópico de transformación económico, social y política que está por detrás de la discusión del desarrollo que lleva Furtado, y que Furtado también, el estructuralismo furtadiano, es una temprana entrada a los debates ecológicos contemporáneos que tanto nos preocupa y que realmente en toda su arquitectura de conceptos, categorias e hipóteses, vemos cómo aparece la necesidad de pensarse una estrategia de desarrollo que sea simultáneamente dinámica en términos de tasa de crecimiento económico. No se puede sacrificar la tasa de crecimiento económico siendo un país periférico y pobre como los nuestros, inclusivo en términos de igualdad en la distribución del ingreso y sostenible en términos de preservación del patrimonio natural comunitario de América Latina, ¿no? Entonces, ese para terminar hay una foto del hombre, ¿no? Con esa pinta, tiene una pinta de galán de cine noir francés, y con eso termino y perdón por haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, Mónica. Excelente presentación. Ya hay algunas preguntas incluso en el chat. Si te parece, podemos empezar por esas. Pero si alguien más quiere o desea participar, puede levantar la mano y adelante. Bueno, si quieren, arranquemos con Raúl y luego leemos las que están escritas en el chat. Adelante, Raúl. Si quieres también encender tu cámara, está perfecto. Dame un segundo que ya. Ahora sí. Listo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No, excelente, Buenas tardes. Mónica, de verdad, Celso Furtado ha sido uno de los pilares del estructuralismo en América Latina. Sobre todo destaco su labor crítica, ¿no? De todo el proceso que se ha vivido en los últimos 60 años, ¿no? 40 años hasta que murió, ¿no? Y bueno, y queda toda los materiales de Celso y que nos gustaría mantener, si es posible, tener la presentación, que por sí ya es un trabajo bastante bueno como para estudiar y revisar, y sobre todo esta crítica que tú haces, del autor que comentaste, que está haciendo la crítica hacia el tema de colonial, pues me parece importante porque el enfoque estructuralista requiere ser revisado y actualizado y vuelto a la vigencia, ya que sus preceptos y sus consideraciones, pues aún son, yo considero que son vigentes. Y desde este semillero es fenomenal retomarlos y darle un refrescamiento a las teorías, ¿no? En dado caso, Mónica, la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo tú ves eh, la presión del imperialismo en términos militares, ¿no? Que hacen
intervienen directamente en los países, ¿no? Como en el caso de Venezuela o lo vemos ahorita en Irán, que impiden que modelos productivos autónomos, ¿no? El censo trabajó un poquito lo de los modelos endógenos, ¿no? Que ya era una propuesta, era una, más allá de la crítica, algo propositivo, ¿no? Que eran los modelos de desarrollo endógeno. Entonces sí me gustaría ver tu apreciación sobre esos estilos de desarrollo o de estilo de transición, que a veces la palabra desarrollo pues se transformó ahora a transición, pero la narrativa de Estados Unidos toma la transición hacia el retroceso, ¿no? Mientras nosotros vemos unas transiciones hacia eh, corregir las fallas detectadas por el estructuralismo, ¿no? Como la desigualdad, eh, la, la degradación de los términos de intercambio y otros tipos, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo, Mónica. Muchas gracias, Raúl. No sé si quieras, Mónica, que tengamos varias y luego responder o vamos una por una, como tú prefieras. Sí, mira, Leonardo, ¿qué te parece si hacemos varias y yo respondo que la gripa me hizo la tendencia a la digresión más fuerte, ¿no? Estoy ando con una importante eh, eficiencia marginal creciente a la dispersión. Entonces, así me ubica, realmente me obliga a organizar en la respuesta y ser más puntual. Vale, perfecto. ¿Alguien más quisiera intervenir? ¿Puede levantar la mano, por favor? Qué pena, yo no veo manitos, pero sí me gustaría hacer como una Adelante, pregunta, Adolfo. Sí. y saludando de nuevo pues de la continuación del semillero que me parece muy interesante. Eh, un poco el problema es cómo, o qué le parece a Mónica, pues que hicimos un trabajo intelectual bastante interesante para hacer un diagnóstico que en cierta manera no nos llevó a ninguna parte, porque nunca profundizamos ni asumimos tampoco lo que quería decir la planificación democrática y me quedo simplemente con eso, ¿no es cierto? Porque esa planificación en últimas nunca la pudimos en cierta manera ni desarrollar. Un pensamiento muy parecido al de Celso, al de Furtado, fue el de Antonio García en Colombia, que llevó a conclusiones muy similares. Pero en cierta manera la CEPAL y ese estructuralismo quedó igual que el subalternismo, o la teoría de los subalternos, ¿no? Es abrir una voz para decir un poco de cosas cuando en realidad el problema central pues, que en cierta manera acompaña lo mismo que decía Raúl ahorita anteriormente, fue lo que dijo Foucault. El problema de la modernidad no es la tecnología ni es la creación de riqueza, el problema es cómo ejercer el poder. Y el poder ha venido eh, modificándose y utilizándose, ¿no? De manera que en últimas, pienso yo que quien tuvo la razón más escueta fue Wallenstein cuando dicen nosotros somos simplemente subalternos no, marginales, pues somos marginales, sí, marginales y a nosotros nos utilizan como ellos quieran, ¿no es cierto? Y gran problema de eso tiene que ver es cómo nosotros nos plegamos al poder y cómo nosotros no estructuramos una sociedad civil. Entonces, en cierta manera, es preguntarle a Mónica, y vuelvo al inicio, cómo el estructuralismo, como el subalternismo, fue una forma simplemente de mostrar que somos diferentes, pero para que nos sigan dominando igual. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta o arrancamos con esas? Y creo que podemos hacer como dos de las dos que están ya presentes y una de las que están escritas. La que está escrita es
que si pudieses explicar más sobre por qué dices que superar el subdesarrollo no es encontrar una vía de desarrollo. ¿En qué situación queda el Estado? Preguntan Julián Vanegas. Entonces, si te parece esas tres preguntas y luego hacemos otra rondita e incluimos las otras que están también escritas. Excelente, muchas gracias por sus preguntas y, y comentarios, ¿no? O sea, ahorita ahorita le mando a Leonardo y a Camilo el link de ese debate en Brasil, ahorita que Vladimir Safatli, igual ya pongo aquí en el chat por si alguien quiere buscar que Safatli detonó allá en Brasil, ¿no? El tema, eso de cuestionar realmente los estudios coloniales y la colonialidad del saber eh, por esa vía tan rara como se dispersó, ¿no? Aníbal Quijano, que por cierto, ¿no? Paréntesis, Aníbal Quijano tiene un pasado estructuralista, fue consultor de la CEPAL, escribió mucho sobre la hipertrofia urbana y la organización de la ciudad en un marco muy estructuralista, ¿no? Y después fue para otro rumbo su discusión y más que el circuito de ideas Perú, Brasil, Perú, Bogotá, Perú, Buenos Aires, ese fue Perú, universidades gringas, con profesores latinoamericanos allá, y regresó. Esa triangulación es rara ahí, ¿no? Entonces, y la gente está así como realmente está en erupción ese debate en Brasil ahorita, entonces ese Zafatlet como que le dio una piedra en la colmena y la cosa está furiosa ya, ¿no? Entonces, ahorita que tenga un tiempecito, ya le mando a Camilo, ay, perdona, el link del artículo original y de las réplicas que han tenido, ¿no? Y Raúl también comenta de cómo sería si, no, al fin y al cabo, la discusión de aquella que fue la primera oleada de los gobiernos progresistas en América Latina, o social desarrollistas o desarrollistas, marea rosa, ¿no? Como se quiera llamar, lo que fue inaugurado con las elecciones de Hugo Chávez 98, ¿no? Y las sucesivas elecciones de presidentes no alineados con el ideario neoliberal, ¿no? Eh, qué modelo ha llevado a qué, ¿no? Entonces hemos visto como eh, los llamados socialismos del siglo XXI, o el, el- el bolivarianismo, ¿no? El modelo de desarrollo endógeno que se decía que estaba construyendo Venezuela, pero que quedó a medias tintas, ¿no? Ahí, versus lo que algu- una matriz de variantes importantes de neodesarrollismo, ¿no? Entonces, en el caso brasileño, eh, se, se sabe, ¿no? Que muchos de los economistas que están y han estado con cargos importantes en la conducción de la política económica de Brasil con Lula, ¿no? En los distintos momentos de Lula, Dilma, del PT en el gobierno, esa construcción de una estrategia social desarrollista para la transición hacia qué no se sabe bien, pero para el cambio y la transición, ¿no? Ahorita acaba de salir un libro de Fernando Haddad, que es nuestro ministro de Hacienda, ¿no? Es el equivalente al ministro de Hacienda y Crédito Público de ustedes, ¿no? Y él es un libro el libro está raro, sí, es un libro difícil, no es un libro, y él, Haddad, ya es de un pasado marxista y es doctor en filosofía, ¿no? Entonces, imagínense, entonces es un mix bien, cierto pragmatismo con ideas de avanzadas marxistas ahí, ¿no? Pero trunco, bien raro. Entonces, hay otra pata del gobierno que quizás la expresión más fuerte sea Aloysio Mercadante, y Aloysio Mercadante tuvo más presente en los otros mandatos, Lula 1 y Lula 2, y ahora está como presidente del BNDES. Y Aloysio Mercadante, en su tesis de doctorado,
explica lo que es el socialdesarrollismo y es lo que está por detrás un poco de esa influencia Unicamp, gobierno petista, gobiernos petistas con Lula y Dilma, ¿no? Entonces hay ese, hay ese, ese arco-íris de posibilidades, ¿no? Y ese arco-íris de posibilidades, yo creo que lo más trágico es lo que pasó con Venezuela, ¿no? Porque realmente la, eh, tanto lo que era reflexión teórica sobre el proceso de transición, como lo que fueron los hechos prácticos, todo se vino abajo, ¿no? Entonces, por cierto, un paréntesis, ¿no? Furtado tiene dos ensayos muy importantes sobre a economia venezolana, que Furtado tuvo dos misiones acadêmicas largas em Venezuela, que foram publicados, os ensaios foram escritos em 57, 1957, mas foram publicados juntos, por primeira vez juntos, já haviam sido publicados sueltos, não? Em um livro que Rosa Freire organizou em 2008, creio, em Ensaios da Economia Venezolana, e é onde Furtado realmente senta as bases para o que se conhece como os problemas da enfermidade holandesa, não? Então, os problemas macroeconômicos generados a partir de la producción y exportación de una única commodity en un boom, ¿no? Entonces, ya analizando los dos momentos, dos booms petroleros distintos, Furtado, essa primeira viagem de 57 e uma segunda viagem em 58, perdão, uma primeira viagem em 57 e uma segunda viagem, um segundo viagem em 78, como Furtado habla de la enfermedad holandesa, ¿no? De esa tendencia a la apreciación del tipo de cambio de un país monoproductor, monoexportador y de los esfuerzos patéticos para neutralizar essa enfermidade holandesa e darle chance a que a indústria e outros setores da economia nacional também supervivam, não? Enfim, não? Então, esse, esse seria assim um pouco minha reação ao comentário de Raúl, con lo que, con lo que dijo Adolfo. Entonces yo creo que también contesté un poco pensando en eso, que del estructuralismo, dessa discussão estruturalista, também é importante separar um pouco os níveis de abstração, não? Quando uno habla del estruturalismo latino-americano, estamos em um nível de abstração mais abstrato, não? Mais elevado em esse sentido de mais abstrato e de mais de las ideias que de los hechos. É, é, e quando falamos de desarrollismo, aí sim estamos muito mais aterrissados em lo que são, lo que foi a história econômica dos anos 50, 60, 70, ¿no? Os governos desarrollistas, ¿no? Nadie habla de um governo estruturalista, habla de um então esse eu creio que pode ajudar certo automatismo aí em pensar estruturalismo mais em el campo das ideias, desarrollismo mais em el campo da ação e os hechos estilizados aí, e isso como que eu creio que nos ajuda a quitarle parte de la carga de ciertos fracasitos ahí del desarrollismo, quitarle eso de la cuenta del estructuralismo latinoamericano y rescatar insights de esa tradición intelectual para pensar a América Latina hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí la discusión, que es la que conozco un poco mejor, que es la de Brasil, el estructuralismo es claramente un insumo para las discusiones de ese social desarrollismo, que es lo que se discute en la agenda pública de posibilidades de desarrollo para Brasil, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, ahorita estoy preparando um trabalhito sobre um programa de Lula 3 que se chama Nova Indústria Brasil, que são esses esforços de industrialização, remontar a indústria como el eje de acumulação de capital e de desenvolvimento. Então, esse livro, esse Neoindustrialização Brasileira, como se vai ressuscitar essa indústria, não? Então, a social desenvolvimento parte dessa ideia de fortalecer as variáveis macroeconômicas de dinamização da demanda interna, não? Mercado interno, salários, inversão pública, não? Então, que essa indústria tenha chance por aí. O neodesarrollismo vai fazer a ênfase que essa indústria
para que se resucite essa indústria, temos que corrigir y neutralizar la enfermedad holandesa, ¿no? Y ahí viene todas las discusiones de Bresser Pereira, ¿no? Ese es el último libro de Bresser, un nuevo desarrollismo, ¿no? Novo desenvolvimentismo, y que habla, y ambas discusiones tienen una raíz profunda en las discusiones estructuralistas. Entonces, no es letra muerta, es parte del patrimonio eh, intelectual, interpretativo nuestro, ¿no? Como economistas latinoamericanos, para pensar a América Latina y pensar las posibilidades de desarrollo, posibilidades y limitantes condicionantes estructurales, nuevos condicionantes estructurales, ¿no? Yo hace años vivo en México y, y el tema del TEMEC, por ejemplo, ¿no? Que ese año se va a revisar eh, partes del acuerdo. El TEMEC, para el caso de la economía mexicana, ya es un limitante, un condicionante estructural, ¿no? Entonces, uno habla muy fácil, neoindustrialización, política industrial, para el caso de las economías del Cono Sur, pero para pensar en México, que es la segunda mayor economía latinoamericana, política industrial sería muy mal visto y pasible de sanción en el TEMEC, ¿no? Respetándolo porque es dumping, ¿no? Al fin y al cabo es dumping. Entonces, eh, en fin, son nuevos condicionantes estructurales que están ahí. Y con relación a también la segunda parte de la intervención de Adolfo, el tema del poder, entonces yo creo que Furtado es realmente dentro de los estructuralistas quien más avanza en esa discusión, ¿no? Realmente Furtado es de forma coerente, articulada, va ampliando su arsenal analítico y la dimensión del poder está presente ahí. Eh, eh, y el tema del Estado y la discusión del Estado es una discusión que no es una discusión de un Estado, eh, las dinámicas ahí no es vista como, nosotros economistas tenemos mucha dificultad cuando discutimos Estado, ¿no? Porque queda medio pueril la discusión ahí, ¿no? Mesmo Keynes, la discusión de Keynes del Estado parece que es un ente que va a racionalizar, no, no, es un escenario de disputa de poder por clases y fracciones de clase que van a lograr imponer sus preferencias y vender esas preferencias como si fuera el interés nacional, ¿no? Toda la discusión de hegemonía y construcción de bloques en el poder pasa por ahí. Y Furtado tiene esa noción ahí más gramsciana de funcionamiento del Estado, ¿no? Entonces ahí yo creo que Furtado es incluso más fino como analista que los teóricos marxistas de la dependencia, ¿no? Que la dimensión del poder está mejor discutida en Furtado incluso, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no había diálogos, ¿no? Ese Furtado no es alguien que va a estar cada 3x2 haciendo nota de rodapé, nota de fin de página, hablando de, en el Capital, volumen 1, en los Grundris. No, no va a ser eso, ¿no? El marxismo y la noción de clases sociales y cómo Furtado está dialogando con el marxismo es muy distinta, ¿no? No está en esa disputa de algunos teóricos de la teoría marxista de la dependencia, de quién entendió mejor a Marx y lo trae para inspiración para pensar América Latina, que está, por ejemplo, Vânia Bambirra y la discusión con Agustín Cueva, ¿no? Ambos peleándose para ver quién... No, Furtado no está en ese campo de poder académico, de disputa, ¿no? Entonces, yo creo que hace mucho más interesante. Eso no significa que no haya leído, ¿no? Ha leído, solo no ha participado. Ahí quien, de los estructuralistas, quien quedó para pelearse con la teoría marxista de la dependencia fue Fernando Henrique Cardoso, y en una otra encarnación, ¿no? En la encarnación que Fernando Henrique Cardoso era sociólogo, el príncipe de la sociología brasileña, y que estaba peleándose ahí con la teoría marxista de la dependencia en ese tomo, en ese volumen de la Revista Mexicana de Sociología, que es clásico, ¿no? La disputa entre Marini perdón, y Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Pero eso no significa que no haya ciertas simpatías. Por ejemplo, eh, Furtado tenía mucho miedo no quería ser confundido, porque eso le iba a cerrar muchas puertas
de diálogo, y Furtado es un político en el sentido de capacidad del diálogo, ¿no? Entonces, ese que lo vieran como un revolucionario no le iba a abrir puertas y con quien pudiera sentar o no para negociar un acuerdo, a implementar una política. Entonces, hay un, hay una cinebiografía de Furtado que es muy bonita, por ahí yo creo que la encuentran en línea, que es ese Un Longo Amanhecer, El Largo Amanecer. Y en esa cinebiografía, por ahí yo creo que está en Mubi, no sé si está en Mubi, ¿eh? Antes estaba en YouTube, luego la tumbaron, quién sabe dónde esté. Pero ahí hay un testigo de María da Conceição Tavares y ella dice, Furtado eh, tiene el estómago para construir una alianza de clases y fomentar una política económica pro trabajador. Ella, Tavares, no lo tiene, o sea, ella es mucho más radical. Entonces, Furtado tiene esa capacidad de conversación y circula en pasillos que los teóricos marxistas de la dependencia jamás han circulado y jamás circularán, ¿no? Entonces, ese también es un poco esa discusión, más allá de reforma o revolución, eh, quiénes son capaces de incidir en la política nacional de tal forma que las ideas ganen sustrato y se materialicen, ¿no? Entonces, ese es un poco también parte de la reflexión ahí. Por cierto, ¿no? Aí um outro parênteses, Teotônio, hubo uma campanha foi um pouquinho antes que Furtado fallecera, Furtado falece em 2004. Hubo un movimiento de lanzar el nombre de Furtado a Nobel de Economía. ¿Y quién hace la talacha vamos a recolectar firmas, justificativa, las cartitas y qué sé yo? Es Teotônio dos Santos, ¿no? Uno de los exponentes de la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Entonces, realmente eso habla de cercanías, ¿no? Ahí, de cercanías, afinidades, pues, ¿no? Y finalmente, perdón, ¿no? La de Julián, es que déjame solo regresar un poquitín aquí la de Julián en el chat. Pues yo creo que ya he comentado también un poco eso del tema del Estado y la discusión de vías de desarrollo. Hay un colega mío en el Instituto, Sergio Ordóñez, que ha sacado recientemente un libro sobre vías de desarrollo, ha trabajado mucho sobre esas vías de desarrollo en términos gramscianos, también bloqueen el poder, y esa discusión, ¿no? Pero es un poquitín distinto de lo que estoy haciendo aquí, porque yo siento al menos, ¿no? Así, mi interpretación es que lo que trato de rescatar un poco es más anclado en el estructuralismo latinoamericano y menos en las discusiones de Alejandro Dabat y de la economía política, eh, en los desdoblamientos de la economía política en México, ¿no? Pero en fin, esa yo creo que para la primera ronda, yo creo que he tocado más o menos todas las inquietudes. Muchísimas gracias, Mónica. Estamos un poquito justos de tiempo, entonces, pues no quisiera como demorarnos quizás un poco más porque estamos tratando de guardar como el tiempo de las 2 horas. Eh, entonces, solamente redondearía un poco dos preguntas que están en el chat. Una que tiene que ver con la vigencia del pensamiento estructuralista y en particular de Furtado para entender, digamos, las economías latinoamericanas en el marco del neoliberalismo, que la hace Mayra, y un poco también la idea de la planificación y la interacción con diferentes también desarrollos teóricos de la región. ¿Cómo ves eso? Y digamos, qué relación entre el estructuralismo y este planteamiento de la planificación eh, democrática, cómo se podría desarrollar o entender, como tratando de recoger un poco lo que plantean aquí otras personas, Juan David, también eh, John Florian hace más énfasis en tema de las diferencias y cercanías también quizás entre el pensamiento estructuralista y dependentista, que ya lo abordaste un poco. Entonces no sé si quisieras abordar estos dos temas y ya con eso cerraríamos. Bien,
muchas gracias. Y yo creo que a John también por ahí vi y algo había contestado ya que Ujú, incorporaba la sí, inquietud exacto. de John del chat. Entonces, para Mayra, eh, no, yo creo que es que es muy, es, eh, es muy distinto como las carreras de economía, como les decía, ¿no? Ya hace casi 20 años estoy aquí en México y soy profesora de licenciatura en Economía y del posgrado también, pero en la licenciatura en Economía doy teorías del desarrollo y el pensamiento económico latinoamericano. Y México es impresionante como realmente la penetración del pensamiento de Rui Mauro Marini, justamente por el tiempo de exilio que tuvo aquí Marini y Vânia Bambirra y Teotonio, pero sobre todo Marini, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Entonces la teoría marxista de la dependencia es realmente muy fuerte, no solo en la Facultad de Economía, principalmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, pero también en la Facultad de Economía, ¿no? Entonces el marxismo de la teoría marxista de la dependencia, el marxismo de Enriquecemos, el nacionalismo revolucionario, que es un poco la expresión de algunos autores afines al estructuralismo latinoamericano, pero que han bebido y crecido, alimentado-se de la Revolución Mexicana, ¿no? Y han estado en la Escuela Nacional de Economía o en Facultad de Economía y en el gobierno, en los gobiernos de la revolución institucionalizada del PRI. Es distinto, es muy distinto el ambiente de cómo esas ideas circulan en las carreras de economía que como en Brasil, ¿no? En Brasil es impresionante, ¿no? Furtado es realmente muy diseminado y es letra fácil para aquellos que quieren criticar el neoliberalismo y han criticado el neoliberalismo, ¿no? Entonces, si uno agarra eh, los economistas académicos más relevantes del país, ¿no? El propio Brescia Pereira, que también tuvo dos incursiones como ministro y qué sé yo. Bresser siempre resalta su inspiración furtadiana, ¿no? Entonces, y cuando traemos a Furtado, depende del público, si en América Latina no es esa figura tan proeminente, ¿no? Entonces, para discusión del neoliberalismo y la réplica y la contestación al proyecto neoliberal y de soberanía de los mercados, Furtado es muy utilizado en Brasil, poco utilizado en América Latina, ¿no? Entonces, por eso también un poco fue plan con maña mío, además de traer un tema que yo estoy trabajando ahorita, ¿no? Ahorita como co-coordinadora conjuntamente con Márcio Bobic, quien es profe de la Facultad de Economía de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, un proyecto de investigación del CNPq, de la Agencia Financiadora de Financiamiento Nacional, sobre un Celso Furtado, y estamos trabajando ese año por los 50 años de, por ese efeméride, ¿no? De los 50 años de publicación del prefacio, del libro Prefacio a la Economía Política. Estamos trabajando justamente esa dimensión política de la orientación y de la visión de transformación económico-social radical propuesta por Furtado, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando sobre esas temáticas. Entonces, en fin, yo creo que hay mucho por conocer, todavía hay mucho por conocer en el pensamiento del Furtado, pese que sea el economista heterodoxo brasileño más citado, ¿no? Entonces, y sobre todo en América de lengua hispana, pues, ¿no? Hispanoamérica es importante darle a conocer, porque Furtado fue, además, es eso, es un economista brasileño que ha circulado por América Latina, ¿no? O sea, no es un economista brasileño que ha hablado de América Latina desde Brasil. Él ha vivido en varios países de América Latina y ha hecho de eso su proyecto de vida, ¿no? Pensando, claro, que la experiencia brasileña afectó mucho de cómo él veía la experiencia latinoamericana, pero siempre hizo ese esfuerzo de transubstanciarse en venezolano para analizar la economía venezolana, de buscar autores locales, ¿no? De entender la historia económica del país. Entonces realmente esa forma de trabajar lo distingue de sus pares, ¿no?
Y ahí, y eso todo para darle la vuelta para decir que eso del- de la planeación democrática, de la influencia de Mannheim, no ha sido muy estudiada todavía en el pensamiento de Furtado. Quien está trabajando esos temas de la dimensión política es esa Renata Bianconi, ¿no? Renata Bianconi para mí es quien, junto con Carlos Mallorquín, están revolviendo el pensamiento de Furtado, revisitando el pensamiento de Furtado y trayendo cosas interesantes, ¿no? Y Márcio Bobic, desde luego, con quien yo trabajo de forma más cercana ahí, ¿no? Entonces, esa idea de reformas irreversibles, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Bolsa Família em Brasília, não? Bolsa Família, que começou como um programa de transferência monetária condicionada, muito a lá Banco Mundial nos anos 90, ahorita não há candidato presidencial. E nós outros, como Colômbia, 2026, também temos eleições presidenciais, não? Não há candidato de extrema direita que se atreva a tocar em Bolsa Família. Esse é um exemplo de uma reforma, ojalá seja irreversível. Já quedou como parte do desenho de política social que a direita tem que tragar-se. Então, ha movido, é um câmbio, a lo mejor no es tan revolucionario como uno quisiera, pero sí ha sacado ahí 30 millones de gente de la línea de la pobreza y la derecha no se atreve a tocar a eso. Entonces, ese es un ejemplo de una política de transformación que ojalá sea irreversible y es una victoria de un cierto equipamiento de planificación democrática por parte del gobierno y impulsado por el gobierno, pero que la sociedad la tomó como suya. Entonces, en fin, son áreas poco explorados en la planeación, en pues, ¿no? En el pensamiento de Furtado, pero que son muy vistos en su acción política, ¿no? Entonces, hay mucho que seguir estudiando en esa línea, ¿no? Entonces, por ahí yo encerraría, pues. Mónica, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido excelente tu presentación. Nuevamente muy honrados con contar con tu compañía. Creo que hay muchos elementos para cortar y para discutir en torno al estructuralismo y creo que tuvimos apenas 2 sesiones. Seguramente lo conversaremos en otros espacios. Frente a la actualidad, creo que hay mucho también que pensar con relación a lo fiscal. Creo que desde el poskeynesianismo, por ejemplo, las ideas poskeynesianas hay mucho. El estructuralismo tuvo unos acercamientos fuertes en los 90, pero no se ha vuelto como a retomar esa discusión y cómo entendemos nosotros, por ejemplo, esas ideas, no solamente de la industrialización y el impulso desde el Estado, sino también cómo puede esto relacionarse con la capacidad que tienen los gobiernos de endeudarse, la capacidad que tienen de gastar, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que seguramente tendremos para conversar más adelante. Te agradecemos por tu participación, a todas las personas también y comentarles que la próxima sesión arrancamos con temas ya o un acercamiento un poco más profundo a, por ejemplo, a Kaliki y discutir temas de empleo también desde esa perspectiva kalikiana, que la sesión será de manera presencial. Si de pronto tienes alguien que quieras recomendarle que nos acompañe de manera presencial, Mónica, aquí en Bogotá, bienvenido, bienvenida. Y para los que no estén en Bogotá, pues también se pueden conectar de manera virtual. Entonces, pues Mónica, agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, bonita tarde, fue un gustazo. Vale, que estés muy bien. Hasta luego para todas y a todos. Nos vemos luego. Muchas gracias, hasta luego.